Buenas tardes. Saludo a todas las personas que nos hacen el honor de escucharnos este día 3 de febrero del 2023. Tenemos el honor hoy de contar, desde luego, con el licenciado Miguel Ángel Martínez, y quien nos hace pues un gran favor de llenar nuestro espacio con la presencia de pues un personaje muy importante, conocedor. Recuerden que decía Aristóteles que hay una diferencia entre los que saben y los que no saben. Los primeros realmente saben y los otros creen que saben. En este caso creo que estamos con personas que conocen, que saben, y que no se trata de desorientar, sino de orientar precisamente al público. Me gustaría que nuestro amigo Miguel Ángel Martínez nos hiciera el favor de presentar a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todo el amable auditorio que nos permite llegar a sus hogares. Como ustedes mismos lo vieron la reunión pasada, se tocaron temáticas que consideramos, tanto el doctor como su servidor, de mucho interés, y fue una invitación expresa que le hice al doctor que si me podía permitirme que nos acompañara en una reunión subsecuente, una persona que desde mi parecer es de las más conocedoras, no únicamente a un nivel local ni nacional, estatal, sino a nivel nacional e internacional sobre la materia que tocamos, que fue sobre la seguridad social. Derivado de ello, obviamente el licenciado Ignacio Salgado García, quien me permito presentar a la amable auditorio de ustedes, es el personaje que nos vamos a permitir presentarles a ustedes. Él es oriundo de la ciudad de Toluca, es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el grado académico de licenciado en Administración de Empresas, y tiene maestrías que cursó en la Escuela Carlos Septién, periodismo político. Derivado de esta situación, tiene una larga trayectoria en la función pública, actualmente es pensionado por el ICEMIN, también por otros regímenes por derechos propios, y derivado de ello me permití hacerle la invitación, amablemente nos las aceptó, y el licenciado Salgado, en el desarrollo quizá de la plática que tengamos, va a tocar algunos puntos que se van a relacionar en sus responsabilidades que tuvo oportunamente a su cargo. Yo únicamente mencionaría que uno de los que más destacó fue en el caso del ICEMIN, de donde somos actualmente pensionados, donde él empieza prácticamente desde el Departamento de Auditoría hasta concluir como director general de prestaciones socioeconómicas, recorriendo toda la trayectoria, independientemente de su desempeño en el Consejo Directivo, por prácticamente 3 lustros. Si me permiten, el licenciado Ignacio Salgado hará uso de la palabra. Muchas gracias. Antes, perdón, me gustaría, desde luego, que nos aceptara no solamente esta ocasión que nos hace el honor de estar con nosotros, sino otras pláticas sobre una temática genérica. No sé si estamos abusando mucho de sus conocimientos. Es decir, que nos planteara en este momento una temática genérica y de ahí lo fuéramos dividiendo, digamos, cada viernes con sectores, especies podríamos decir módulos, valga la expresión, de este conocimiento sobre una temática general. ¿Cuál sería la que podríamos abordar? Con mucho gusto, doctor. Gracias. Buenas tardes al auditorio. Es para mí un placer personal y profesional agradecer por anticipado la invitación, doctor Luis Ángel, a este espacio, porque compartimos indudablemente la inquietud de que la cultura del trabajo y la cultura del retiro, este país adolece de ellas. Es por ello que nos hemos dedicado por largo tiempo de nuestra vida profesional y laboral a trabajar y a estudiar los temas de los sistemas de pensiones en América Latina, particularmente en México, y hemos visto en los estudios, en los diagnósticos que encontramos, que hay una total y absoluta ignorancia en el tema. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Pues porque hay millones de mexicanos que laboran de manera formal.
Si bien es cierto, son los menos con respecto al mercado informal, pero qué decir que tienen derechos humanos, y la pensión, las pensiones, es un derecho humano sine qua non, que quien no tiene acceso a ello, sí es lamentable. Habremos de dar una introducción, como usted lo señala. Para mí va a ser verdaderamente un placer y un doble honor asistir a charlas de café con usted, doctor Luis Ángel, en efecto, de que aportemos un granito de arena para que se abra esa inquietud de la cultura por las pensiones. Iniciaremos porque eso sabe usted más que yo, porque yo no soy abogado, pero tengo sentido común, tengo lógica, tengo analogía, que puedo entender algunos conceptos que usted nos pueda ir orientando adecuadamente. Pero empecemos por el concepto, llamemos filosófico, gramatical, etimológico de la palabra pensión. O sea, una pensión no es una dádiva, no es una limosna, no es un programa electorero como actualmente en este país se caracteriza con respecto a muchos otros de Centroamérica, Sudamérica. En México es el único país que tiene programas de apoyo a adultos mayores que mal llaman pensiones. Eso para mí, que me dedico al análisis y al estudio de los sistemas de pensiones dentro del marco de la seguridad social, una pensión no es un apoyo social que va creciendo y que te lo doy bimestral, así te lo doy quincenal, semanal, mensual. No es una pensión, eso no es una pensión, es un apoyo social. Una pensión es un derecho que adquiere un trabajador, ya sea de la iniciativa privada, empresa privada, o trabajador por su cuenta, o bien un trabajador que labora para los tres niveles de gobierno, y que bajo diferentes regímenes existe la posibilidad de estar incorporados a ellos. Los militares de México, por citar, existe el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que por cierto, a decir técnicamente, es uno de los más ordenados, es uno de los más solventes y más monetizados con respecto al resto de los regímenes de pensiones que hay en México. Para todos los trabajadores del mercado formal, de la iniciativa privada, llámese desde un trabajador de la construcción, hoy hasta una empleada doméstica, puede tener su afiliación y su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este instituto es el referente histórico que hay en nuestro país respecto de la seguridad social. De ahí nace los primeros trabajadores de México que están incorporados a este régimen, todos los trabajadores que laboran para el sector privado. Después existe, ya para dar cobertura a los trabajadores del gobierno federal, se instituye finales de los 40, principios de los 50 aproximadamente, se instituye el Instituto de Seguridad Social para los trabajadores al servicio del Estado, mejor conocido por sus siglas como el ISSSTE. Alberga a todos los trabajadores del gobierno federal. Aquí hago un paréntesis porque hay gente que nos consulta, que nos pregunta: oiga, pero yo trabajo en el estado de Durango, soy maestro federal, o trabajo en el estado de Chiapas y trabajo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si tu plaza es federal, pertenece al ISSSTE, no obstante que estés desconcentrado laboralmente en cada entidad de la República. Esto lo acentúo porque hay confusión en la gente que dice: pues aquí en el Estado de México, no nos vayamos muy lejecitos, en nuestro propio estado, hay gente que trabaja en la SEP federal, cotiza al ISSSTE. Hay gente que trabaja en lo que en nuestros años mozos de estudiantes de la primaria se conocía como Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de México, que hoy se conoce como el ISEM. Es una institución pública de carácter federal, que no obstante que los trabajadores viven y trabajan en Toluca o en el Estado de México, pertenecen al ISSSTE. ¿Sí? No confundirlos. Después los estados de la República, y uno de los pioneros en esta materia lo fue el Estado de México.
En el año de 1951, en el día que se festejan a todos los Ignacios, Ignacio de Loyola, Ignacio Zaragoza, Ignacio Ramírez el Bustamante, y tantos Ignacios que hay por ahí en nuestra historia patria de México, nace el ICEMIN. El ICEMIN el 31 de julio de 1951 se crea la Dirección de Pensiones del Estado de México, mejor denominada como pensiones. Advierto que todos los demás estados de la República que van paulatinamente generando sus regímenes de pensiones nacen como sistemas de pensiones estatales, y con el paso del tiempo y con la ampliación de la cobertura de la prestación de los servicios se elevan al rango de institutos de seguridad social. Debo advertir que actualmente, hoy 3 de febrero de 2023, todavía en el país existen 6 direcciones de pensiones en 6 estados de la República. No quiero distraer la atención de nuestra audiencia mencionando uno por uno, estoy dando una panorámica de la seguridad social, pero podría citar Veracruz, tiene dirección de pensiones hoy, 3 de febrero de 2023, Hidalgo, Tlaxcala, etc. Pero son 6 que todavía conservan. También quiero advertir que ha sido demasiado ambicioso y retador que 4 estados de la República, en 4 estados de la República existen institutos de seguridad social municipales. Como diría mi maestro Carlos Marín, me asalta la razón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a fondear financieramente un municipio que en el mejor de los casos dura 3 años la autoridad, y ahora con las nuevas modas democráticas muy populistas de este país, ahora ya hasta se pueden reelegir? O sea, se rompe el principio, usted corríjame porque usted es abogado, yo no estudié leyes, hubiera querido estudiar leyes, y me han dicho Miguel Ángel y muchas gentes, aunque seas viejito, todavía puedes estudiar para abogado. O sea, a lo mejor me animo, Miguel Ángel, ¿cómo no? Pero ahí... Pero dicen que la carrera real de leyes no es para jóvenes, es para gente pensante, y dicen que la gente pensante es persona como nosotros. Ya gente que... Sí, porque el derecho que se maneja hoy, veo que lo manejan como con alfileres, muy por encima. Y yo creo que el derecho va íntimamente ligado con la filosofía. Cuando se habla de justicia y conocemos a algún maestro de introducción al derecho, no, es la justicia en el derecho, no existe. Son cuestiones filosóficas. O sea, tenemos una influencia que se presenta a partir de la segunda mitad del siglo XIX con el famoso positivismo, en donde hay que acreditar todo, pero se ha quedado en el aire porque no sabemos nada realmente de algo justo. Y hablando de esto, sí me gustaría que entráramos un poquito, si usted me lo permite, a la cuestión de la naturaleza jurídica de la pensión. Correcto. La naturaleza jurídica de la pensión lo consagran la propia Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, en que México ha suscrito dichos convenios, está consagrado en el Tratado de San Salvador, y podría citar muchos elementos jurídicos, donde está la naturaleza jurídica de Pero yo entraría un poco más hablando de lo que sería la justicia, que sería la equidad, sería la igualdad. ¿A qué me refiero? Recibe la misma pensión, proporcionalmente hablando, un servidor público que una persona que trabaja para la iniciativa privada. No. La estructura actuarial del sistema de pensiones en México es muy diversa, por todos los trabajadores, que es donde está la masa más gruesa de afiliación en el Seguro Social, que son varios millones de trabajadores formales que están inscritos, nunca van a percibir en términos de justicia la misma pensión que determinados sectores del sector público, denominados de élite, ganan. Esto es que
según la plaza que tiene el trabajador al servicio del Estado, municipio, federación, esa va a ser la base de cálculo para pensionar a aquel individuo. Y en la iniciativa privada es la inequidad, en donde el trabajador está, digamos, a expensas de la cantidad con la que su empresa, su patrón, lo da de alta el seguro. Si bien es cierto, una de las fallas financieras o de los déficits financieros que ha tenido el seguro a lo largo de la historia es exactamente el subregistro, que 7 de cada 10 patrones dan de alta a sus trabajadores en el salario mínimo, en la base mínima, no salario mínimo en cuanto a concepción de salarios mínimos, porque hoy es controversial con lo de las sumas, en la base de cálculo más baja, y le dicen, lo mismo te va a dar el Seguro Social si te doy de alta en la base 1 o te doy en la base máxima 25. Si bien es cierto, en el pasado no muy lejano, hasta antes de que llegara el actual gobierno federal en funciones, efectivamente, pues no le afectaba a un joven de 18 años que inicia su vida laboral que lo dieran de baja en un subregistro. Le afectaba a las finanzas del Seguro Social sine qua non, sin duda alguna, pero al trabajador no. Pero hoy, del 2012, 2002, que nace el sistema de ahorro para el retiro, que nacen las AFORES, ahora sí, si hay un subregistro en un trabajador, a través del tiempo le va a pegar y va a tener una pensión cuando se retire muy baja, porque las AFORES le van a enterar al trabajador en promedio no más allá del 30% en promedio general del último salario base de cotización que tenía en el seguro. ¿Sí? Ahora, en el sector público existe las pensiones que coloquialmente se conocen como el tope, de tope máximo. Ese tope lo regula su propia legislación, la propia ley de cada entidad federativa o la propia ley del ISSSTE, del SEBIN y del Seguro Social establecen un tope. Nadie podrá contribuir más allá de tanto. En razón de ello se va a jubilar. Yo veía con interés la charla pasada y bueno, es cierto, ¿cuántos en el sector educativo, cuántos inspectores escolares hay? ¿Cuántos supervisores? ¿Cuántos investigadores educativos? Son poquitos. Pongamos el ejemplo para que nos entienda más claramente nuestra audiencia y bajemos el nivel del comentario. En la Miguel Alemán de Toluca, en la Lázaro Cárdenas, en la Justo Sierra, ¿cuántos directores había? Bueno, uno, cuando se abrieron los turnos vespertinos, pues había 2 directores, pero había 40 maestros de aula. Obviamente, si esa persona continúa su vida laboral de categoría escalafonaria ascendiendo, indudablemente que el tope que recibirá va a ser el máximo. ¿Sí? El trabajador de grupo, el maestro frente a grupo, va creciendo en menor posibilidad por el volumen que es mayor. Entonces, de ahí la inequidad que existe en el pago de las pensiones. Hay una carrera interminable que es la pérdida de poder adquisitivo. Un pensionado pierde poder adquisitivo y muchas veces por eso el temor de que no se quieren jubilar, porque obviamente no ganan lo mismo que ganaban cuando lo hacían laborando. Eran, no sé, un maestro de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, no sé si exista uno, Miguel, con 50 años de contribuciones. Sí, lo hay. Sí, que pues es uno, 50 años de contribuciones, sí, y resulta que al final de la jornada pues, se va con una pensión de 12 salarios mínimos. Ni siquiera, Nacho. Más. Si me permites un comentario brevísimo sobre el particular, precisamente un personaje de esa naturaleza hizo la consulta y realmente dentro del paquete de prestaciones laborales que no entran dentro del catálogo de partidas presupuestarias que integran el sueldo sujeto a cotización, es el que sirve para calcular la pensión. En el caso de ISEMIN, prácticamente vendría quedando, en el mejor de los casos, a un 60% del total de las percepciones que tiene actualmente. Sí, entonces, pero son casos
de a libra. Singulares. O sea, uno a lo mejor en 100. No es tan impactante. De ahí que, bueno, habla un principio de derecho en materia de seguridad social, el principio de solidaridad. Bueno, ese principio a nuestra respetable y querida audiencia le advertimos para que lo conozca. Es que en tu vida laboral aportas para crear tu expectativa de derecho de al cumplir la edad y los años de cotización para poder alcanzar una pensión. Pero si nos vamos desde el punto de vista monetario, la gente dice, es que yo aporté 30 años. Correcto, te asiste el derecho, está bien. Pero ahí tengo mi dinero, con eso paga mi pensión. No, así no es el sistema de pensiones en México. O sea, los que están en activo aportan dinero de valor presente y le pagan a la masa de jubilados y pensionados que ya tienen esa categoría o ese estado de derecho de estar pensionados. ¿Sí? Aquí voy a resaltar en exclusiva el decirles al auditorio y al doctor Luis Ángel, que nos invita amablemente, el que en este país es el único, pues para no abrir tanto en el planeta como la pandemia COVID-19, en Latinoamérica, en el mundo entero, que puede un trabajador de la iniciativa privada comprar su pensión. Se escucharía a corrupción. O sea, ¿el Seguro Social vende pensiones? No, no, doctor. Es por decirlo de alguna manera coloquial. Hay una manera de inversión en el régimen voluntario del Seguro Social. Si una persona, independientemente si es de la Ley de Ingresos 73 o de la Ley 97, que llega a los 55 años de edad del régimen obligatorio, decide darse de baja y darse de alta al régimen voluntario bajo la modalidad 40, puede invertir del año 55 de su edad al año 60 y obtiene una pensión. Si cotizaba toda su vida dando una cátedra en la UAM Xochimilco, una clasecita, todos los sábados iba a dar su clase, le iba a tocar una pensión mínima. Pero si se da de baja a los 55 años de edad y él se da de alta de régimen voluntario modalidad 40, no a una, a 25 salarios mínimos, hoy 25 UMAS, seguramente esos 5 años le van a servir del cálculo para el promedio de su pensión y va a ser una pensión ostensiblemente muy buena. Y quizás me atreva yo no a decir, a afirmar que va a ser una pensión superior a lo que ganaba cuando aportaba. Perdón, clases. si damos algún ejemplo, ya me estoy poniendo yo aquí el saco, ¿no? Vamos a pensar, como decía alguien, un primo, ¿verdad?, tiene problemas de hemorroides, no hablemos de eso, es mi caso concretamente. Vamos a suponer, yo tengo 75 años, ¿yo podría entrar a ese régimen 40? No, ya no. Solamente es la gente que tenga 55 a 60 o bien el otro grupo de personas que tengan 60 a 65. El tope es 60 para entrar a ese régimen. Claro, puede entrar alguien a los 64 años y aportar un año, pero financieramente no le sirve absolutamente nada, porque la ley establece que promediarán los 5 últimos años de trabajo de aportación de sus semanas de cotización. Entonces, si me meto a ese régimen solo el último año de mi edad, 64 a 65, promediándome con todo lo que traigo abajo, pues no va a haber un crecimiento en el monto diario. ¿Cuánto sería el promedio? ¿5 años? 5 años. Es Lo ideal. El ideal. 65, de 60 a 65 años. O de 55 a 60. Es que ahí en ese En el- régimen, sí. si me permites, Nacho, por favor, en ese régimen existe la cesantía, 60 años de edad, y 65 la edad avanzada. Entonces realmente mucha gente le tira, vamos a llamarlo de una manera coloquial la expresión, a llegar a más edad, obviamente aportando lo que acertadamente señala el licenciado Salgado, para en un momento dado recibir una pensión con un monto menor. No, por eso, pero yo por eso le hacía la pregunta. En el sentido, bueno, yo
Bueno, no, Habría que cualquier checar, persona pero que espérame, tenga mi edad, pero ya no puede entrar. es que pudiste haber tenido antecedentes como asegurado del Seguro Social, que eso es lo importante para estar al amparo de una legislación anterior. Habría que recurrir a tu vida laboral. ¿Qué pasó anterior a esa edad que tuviste? ¿Quién te dice que en algún tiempo de tu vida laboral colaboraste con alguna empresa particular, que estuviste incorporado al Seguro Social? Sí, aquí A ver, eso está interesante. Eso. sí, aquí O sea, regresamos, ¿no? Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo o cualquier persona tiene 70, 72, 75 años, ¿qué posibilidad habría de invertir? ninguna. A ver, ¿cómo quedaría? No, o sea, precisando el histórico laboral de un trabajador de la iniciativa privada, o sea, su historia laboral, que trabajó desde chamaco de 18, 20 años en una empresa y luego se fue a otra y luego se fue para acá y para allá. Ese es a lo que refiere Miguel, que hay antecedentes, ¿sí? Pero para entrar a la modalidad 40 del régimen voluntario hay filtros que son de la edad. O sea, en la ley del Seguro Social se puede uno jubilar al 80% con 60 años y con 65 al 100% del promedio de sus últimos 5 años de cotización. Perdón, o sea, si la persona dice, yo cotizo un año, no sirve de nada. ¿verdad? No, Bueno, sí le sirve, pero parcialmente. Sí, pero para terminar, digamos, le faltaba un año, cotiza ese año y ya se puede jubilar, pero me refiero yo al monto. no le crece. le va a servir de nada. No impacta porque las aportaciones más fuertes de 4 años son bajas con respecto de la alta que él aportó. ¿No? O sea, lo recomendable sería que cotizara 5 años. Y cuando tenga la edad de 55 o de 60, eso no se permite antes. La ley no lo permite entrar a régimen voluntario si la gente no tiene 55 años o 60 años. Entonces, el requisito sí que sine qua non es Sí. 50 o 60 años. O 55. O 55, perdón. Sí, 55 o 60 años. 55 o 60. No puede ser ni menos ni más. Ni más. Ok. Para entrar al régimen voluntario. Ok. Aquí quiero advertir, apoyándome un poco al comentario que reflexiona nuestro amigo Miguel Ángel Martínez, es a lo siguiente: si yo tengo 500 semanas de cotización, que son como 20 años de trabajo, en el sector privado, 10 años en el sector privado, y quiero regresar al Seguro Social para este esquema, tendría que reactivar mi vigencia de derechos. ¿Cómo se reactiva la vigencia de derechos? Pues de una manera muy sencilla. Me doy de alta 55 semanas con un patrón, retomo toda mi antigüedad histórica que traía y entonces sí, a lo mejor tengo 53, 54 años, me doy de baja y me doy de alta a esta nueva modalidad. Aquí es una inversión. Yo dije así muy coloquialmente, puede uno comprar, pero es una inversión. Lo nuevo que hay en México, y es reciente, que ahora ya hay financieras que hasta financian a trabajadores y le dicen, oye, ¿cuánto vas a pagar? ¿En qué nivel te quieres apuntar? Pues en tal, yo te financio los 5 años. Híjole, ahí sí la reflexión se queda en la charla de café, no es muy recomendable. Porque vamos a suponer, nos consultaban hace unos meses, posteriores a la pandemia, una persona que dice, ya tengo la financiera, me presta tanto. ¿Cuánto le va a prestar? 486,000 pesos, que es lo que es mi inversión de los 5 años. ¿Y cuánto va terminándole de pagar? No, pues no sé, vaya y pregúnteles a qué tasa de interés les van a prestar el dinero. Terminaba pagando 900,000 pesos. O sea, ahora sí sale más caro. Y el que lo puede hacer bote. Así es. De ahí que pues, sí, nosotros exhortamos desde este lugar que si no se tiene la liquidez para hacer ese ejercicio, no se haga. A ver, aquí una pregunta que quisiera yo hacer. Hay un régimen que tiene de los 50 más o menos para acá, que inicia en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y esto comienza con una unidad que se llama Tlatelolco, Adolfo López Mateos, que llegado un tiempo determinado, que inicia con bonos de participación inmobiliaria,
llega al régimen de condominio y empieza a hacer boom los condominios en toda la Ciudad de México. Ya tenemos en el Estado de México muchos condominios. Pero sucede que los condominios no tienen cultura para pagar. Entonces tienen 1, 2, 3 vigilantes que trabajan 24 por 24 y que no están asegurados. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Bueno, aquí, y que ahora en Toluca, Metepec, en el área metropolitana de Toluca, Correcto, sí, sí. ya este fenómeno se está viendo de manera muy recurrente. Bueno, existen N empresas de seguridad privada que contratan vigilantes para cuidar las plumas de acceso a los condominios privados, Correcto. en Metepec, en Toluca, en Sinacantepec, en San Mateo Atenco, por citar la zona, hasta Almoloya de Juárez, la zona metropolitana de Toluca. Resulta que pues, hoy día que ya están estas empresas regularizadas legalmente, dirían los buenos abogados, porque antes contrataban a cualquiera, lo vestían de policía y le daban la macana y el silbato, y tú cuidas esta privada y esta es tu consigna. Pero no sé leer ni escribir, tú no te apures. No les daba ninguna prestación. Hoy ha mejorado ese aspecto. A raíz de que ya les dieron un registro a las corporaciones de seguridad privada, hoy les dan ya su seguridad social a través del Seguro Social. Que aquí abro una brecha o abro un socavón para el Estado de México. Ya no en el sector de los condominios que acabo de puntualizar. Todas las oficinas públicas, o casi todas, están custodiadas, vigiladas 24/7 por 365 días por guardias de un híbrido que se llama CUSAEN. Les dan ISEMIM y es una sociedad anónima de capital variable. ¿Están inscritos en ISEMI? Sin ser servidores públicos del Estado, ni de la Federación, ni del municipio. Entonces, se perdió un amparo hace algunas décadas, el ISEMIM, y obligó la autoridad administrativa de lo que antiguamente, doctor, usted, sus oídos les es familiar, existía el TRICA, hoy se llama Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, un magistrado de ahí condenó y le dijo al ISEMIM, tienes que dar de alta a tantos trabajadores, afiliarlos. Algunos de ellos de esa primer camada ya están hasta jubilados algunos. Aquí viene la reflexión. Si hay que darle seguridad social, sin duda alguna es un derecho laboral, es un derecho humano, la Constitución lo prevé, pero pues, cada cosa en su lugar. Claro. Ellos debieran de estar incorporados sine qua non al Seguro Social. ¿Sí? Eso se ha venido regularizando, como usted señala. Recuerdo viendo de Tlatelolco y algunas otras unidades habitacionales de hoy la Ciudad de México, que ya permearon hasta acá, hasta el Valle de Toluca. Entonces, sí ya tienen la mayoría, la inmensa mayoría, si no podríamos decir, todas las empresas de seguridad privada ya tienen su seguro social, los vigilantes. Aquí lo que hacemos el exhorto... Pero los que ya están dentro de estas empresas. Sí. Pero hay muchos condominios, llamémosle genéricamente así, que se autoadministran y no contratan empresas, sino contratan directamente al trabajador, lo hacen vigilante, la hace de jardinero, la hace de plomero y hasta de vigilante. Pero no están inscritos. Es correcto. Ahora, cuando hay una preocupación por estas personas, para inscribirlos, dice, bueno, ¿cuál es nuestra naturaleza jurídica? ¿Qué somos? ¿No? Sí. No es una sociedad anónima, no es una asociación civil, porque muchos abogados recomiendan formar una asociación civil. Mal, porque tienen su propio régimen, el régimen de propiedad del condominio de inmuebles para el Estado de México. Sí. Entonces, ¿cómo van a cotizar? ¿Cómo se va a dar de alta? ¿Con qué?
¿Con qué figura jurídica? ¿Con qué figura jurídica? Claro. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis que es muy interesante sobre la temática que acertadamente tocaste, doctor, que es lo siguiente. El caso de la seguridad privada, que obviamente ya lo mencionó de manera muy concisa el licenciado Salgado, por ley es el Estado el que tiene que regular, a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Técnicamente, ellos están organizados, los que obviamente se organizaron, se constituyeron como personas morales y por ley los tiene que regular la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A lo mejor puedo parecer exagerado, el 60% de esas pequeñas empresitas, negocitos, gente que en un momento dado está manejando a este personal, el 60% está fuera, no están regulados. Entonces aquí cabría la pregunta, ¿qué pasa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no los mete al orden? ¿Por qué no les exige, en primer lugar, que estén debidamente constituidos, debidamente ordenados, y ya lo demás? Ya lo dijo el licenciado Salgado, ¿cuáles son las alternativas que se tienen? Bueno, yo iría algo más. El licenciado se ha tocado un punto muy importante. Si se dan cuenta, cuando él abre, está hablando a la ciudadanía. Y también debemos participar. Es decir, debemos tener el valor de decir, a mí no me están asegurando. Yo tomo la iniciativa de denunciar esta anomalía. Y creo que las cambiarían las cosas. Pero la gente no lo sabe, que ese es el punto. Una persona que no está asegurada, ¿cómo puede o qué debe hacer para que se regularice su situación? Bueno, ahora ya el Estado mexicano, dentro del marco jurídico de la seguridad social, ha sido más bonachón, ha sido más benigno y ha habido una mayor apertura. A hoy, cualquier persona puede darse de alta por su cuenta, trabajador por su cuenta, pero no se vale si él está trabajando para una bien o mal llamada asociación de condóminos, porque en muchos de los casos son de membrete, no están registradas esas asociaciones en muchos de los casos. A lo mejor la inmensa mayoría sí tienen su naturaleza jurídica y su régimen legalmente constituidos, que podría darles la personalidad jurídica para poder darse de alta en calidad de patrones y ellos incorporarlos. Pero pues sí, ahora el Seguro Social le permite a las personas de que trabajan por su cuenta, litigan por su cuenta, tocan en un conjunto, bailan en un ballet, pueden darse ya de alta, pero lo estrictamente justo, o sea, estando en un Estado de Derecho donde impere la justicia, no sé si en México, doctor, impere, pues deberían ser pues quienes los contratan los responsables. Justamente en un fraccionamiento de Metepec, muy grande, muy masivo en cuanto al número de viviendas, contrataron a una empresa que se tuvo que constituir como empresa de 6, 7, 8 jardineros, y desafortunadamente un chamaco como de 23 años que se alquiló con esta empresa que se formó de jardinería, le dieron una cegueta para cortar unos arbolillos, arbustos. Nunca le dieron una capacitación previa y se voló una mano. O sea, platican que al hacer con la mano quiso hacer los setos a un lado para que cortara uniforme y lo que cortó fue su mano. Y bueno, nos consultaron, nos preguntaron, oiga, ¿y a dónde lo llevamos? Pues a la Cruz Roja. Oiga, ¿y quién va a pagar la pérdida de su mano? Pues ¿quién lo contrató? Pues lo contrató su hermano, que es el jardinero principal. O sea, esos son actos de total injusticia. Yo creo que quien los contrató, ¿sí? Porque el jardinero pues no tiene pues, fondos para poder pagar las cuotas obrero-patronales, pero sí los colonos se les hace fácil. Pues nosotros los contratamos de jardineros, de policías, de vigilantes, de mensajeros, porque andan llevando todos los paquetes que llegan hoy de las empresas transnacionales y nacionales que hoy le entregan uno desde un café hasta todo el súper. ¿Sí? Entonces, sí hay mucha evasión
en cuanto al registro legal, oportuno y justo de trabajadores en México. Bueno, entonces, una salida para los condóminos sería esa, que sus policías se den de alta y ellos pagarían obviamente ese seguro social, ¿no? Claro. Para evitar que pues entremos en el problema de quién es la persona, si es persona moral o unidad económica o qué es, ¿no? Exacto. Porque yo veo en el régimen de asociación civil que hay un problema. Toda asociación o sociedad tiene que tener estatutos. Por supuesto. Entonces vamos a pensar que surge un problema en el condominio. Mi pregunta sería, ¿qué voy a seguir? ¿La norma de los estatutos o el reglamento interno del condominio? O sea, no es posible eso. O sea, hay un régimen especial que es de condominio y la asociación civil no cabe para nada. Es atípica, ¿verdad? Totalmente. Entonces, creo que sería una recomendación, Sí. ¿no? Sí, que hacemos el llamado enérgico, que todo trabajador, así como usted lo señalaba hace un momento, denuncie. Obviamente, si les reclama a quien los contrató, le dice ya el lunes no te presentes. Así es. No, pero tenemos que ir creando conciencia en quien te contrata y a quien contrata. Es una responsabilidad mancomunada. O sea, yo te llamo a que vengas de vigilante porque no quiero con una empresa porque le pago mucho y a ti te paga muy poco, porque es lo que pasa. Los condóminos hoy en día lo que hacen es no contratar a empresas formales de seguridad privada porque les cobra mucho. Pero cuando le preguntan a los elementos que están en el servicio del condominio, oye, ¿cuánto ganas? Pues tanto. ¿Eso te pagan diario? Si a nosotros nos dicen que por elemento les pagan tanto, Así es. a mí me pagan tanto. Y finalmente, por ejemplo, la gente que se queda pues, en esos lugares, pues los alimentos los reciben de los condóminos. Les acercan ahí un taquito, una meriendita, un café, un tamal, en fin. Sí. ¿Por qué? Porque lo que les pagan es muy bajo. O sea, insistimos, hay un subregistro, si es que los tuvieran dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así lo mismo pasa, yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional y del estudio y el análisis e investigación de la seguridad social, que nos apasiona y nos gusta desde hace por lo menos 25 años, encontramos a los trabajadores de la construcción, que andan una semana en una empresa, en otra empresa, y traen una serie de rotación con los patrones que cuando ellos se quieren jubilar, en el mejor de los casos, tienen 3, 4 cuentas, números de seguridad social. Y es un peregrinar Claro. para tramitar, no para tener, Miguel, para tramitar su la pensión. pensión de claves Sí. o de registros. Entonces, Sí, es que yo he oído quejas de nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos sin papeles y entonces les pagan lo que se les da la gana. Y no hay seguridad social. Sí, Pero estamos hablando de gente que se lanzó de aquí a Estados Pero Unidos. en el caso de los Estados Pero- Unidos, doctor, pero hay son una más- situación muy interesante. Ajá. Te explico. Como es gente que la gran mayoría se va de manera ilegal, Correcto. ellos llegan a Estados Unidos y es la mano de obra que en un momento dado de las más calificadas junto con la cuestión de los jornaleros para la cuestión de las cosechas de gente que más jalan. Entonces cuando ellos físicamente están desempeñándose, están bajo el amparo de una tarjeta de identidad de un ciudadano americano, que es al que le están abonando prácticamente los servicios que están aportando al régimen estadounidense para el día de mañana. Ese va a ser beneficiario. Y nuestro pobre paisano, lo único que está conformando son lo que recibe semanalmente, lo que pudiera hacer y lo que mande para acá. A eso me refiero. Pero voy a esto. Los criticamos a los gringos. estamos peor. Pero aquí en México hacemos lo mismo. Estamos Estamos peor. Estamos peor. Pues estamos peor. Estamos ¿no? peor. Claro, claro. Porque allá no quiero justificarlos, pero pues es su país. Pueden hacer lo que ellos les Así plazca. es, ¿no? Es como ir a casa ajena, que no te da la recámara principal, pues no, pues ni que te dieron algo. Sí. Pero aquí en México, con nuestros propios hermanos, entonces, ¿cómo regular esto? ¿Cómo
¿qué penalidad hay para la gente que no inscribe o inscribe con un salario mínimo o menor al que ganan realmente? Bueno, la propia ley de Seguro Social establece que existe periódicamente las famosas y técnicamente bien llamadas auditoría a patrones. Se hacen auditorías, se hacen revisiones en campo contra lo que declaran las empresas, de qué trabajadores, cuántos, quiénes, cuánto ganan, y bueno, si se sanciona. Sin embargo, es imposible captar el 100%. ¿Por qué? ¿Qué número de trabajadores tan grande debería de tener el Instituto Mexicano del Seguro Social? Ya no nos vayamos a Nuevo León, que es una zona industrial importante. El Estado de México, aquí en nuestra casa, ¿cuántos supervisores, auditores debería tener para, con un programa de auditoría a patrones, tener la cobertura del 100% y ir regularizando todo ese subregistro, esa omisión o esa falta de pago? Aquí no es como en el Estado, como los regímenes del sistema de trabajadores al gobierno, que pues ahí todos le entran porque todos le entran, hasta dan de alta a los que nos ayudan a pegar la propaganda cuando andamos en campaña para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, pues nos dan de alta. ¿Cómo? Sí, pues dame de alta, a mí no me metas a trabajar, a mí dame de alta, dame el ICEMIN, y los 3 años con eso me pago el andarte pegando propaganda o haber invertido en tu campaña, porque puede ser el caso. Yo le meto lana porque soy ganadero o soy terrateniente, pues le meto lana a tu campaña para que ganes tú, y yo me sabré cobrar mi dinero, dame de alta al ICEMIN. Y es una lastra financiera importante, porque esos 3 años, ese N número de trabajadores, de pseudo trabajadores que nunca laboran en las instituciones públicas, pues tienen el beneficio de la seguridad social por haber contribuido en una campaña. Pero qué irresponsabilidad tan grande de la autoridad que permite, tolera y tutela este tipo de cosas, porque es una sangría financiera en los servicios médicos de las instituciones de seguridad social. Yo debo advertir con toda puntualidad, en el Estado de México, el servicio médico de la Dirección de Pensiones, después del 69 para acá, hasta nuestros días, Instituto de Seguridad Social del Estado de México, ICEMIN, ¿sí? Sin duda alguna, año con año se ve este fenómeno, o trienio con trienio, ¿sí? Y resulta que cuando ya van de salida los dan de baja, ya no existen, y viene el nuevo gobierno y da de alta. Y ahí se va viendo el movimiento aritmético de cómo, y yo creo, no tengo el soporte del total, pero sí tengo una muestra estadística muy significativa que me permite comentar esta tarde a nuestra audiencia que los 125 municipios dan de alta de esa manera a gente que no trabaja en los ayuntamientos, ¿sí? Que no labora, que simplemente los dieron de alta. Y ahora con la facilidad de pago, que ahí usted en alguna otra charla, cuando desdoblemos un poquito más conceptos muy puntuales y específicos, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Cómo debe pagársele a un trabajador? Ahora, diría un artista, nos enrollamos en la bandera de la pandemia y todo el mundo cobra en tarjeta de débito. Entonces, si a mí me dan de alta del municipio de Tinguentín en el Estado de México, es el municipio 131, ¿sí? Y yo nunca trabajé, yo le di mi tarjeta de débito al señor presidente municipal o a su compadre el tesorero. Fue el arreglo. O sea, yo aparezco en nómina, me dan mi talón para que me den ICEMIN, pero quien está cobrando la tarjeta de débito jamás me la dieron. Me la dieron, pero yo la entregué. Sí, sí. O sea, yo creo que esos cochupos
que caen en el marco de la corrupción, tienen que denunciarse también, doctor. Claro. Así como lo decía usted de los condominios, que se da con los condominios que contratan, pues el sector público no está exento de otro tipo de irregularidades que trastocan. Y regresando al comentario de el servicio médico del ICEBIM de su origen a la fecha, nace deficiente y deficitario. Deficiente, con un ejemplo se aclara todo. Nace con la policlínica en lo que hoy es el Palacio de Gobierno. 4 o 5 consultorios, una sala de expulsión, 3 o 4 médicos y 6 enfermeras. Y escaleras de madera. En el palacio, donde es hoy el Palacio de Gobierno, justo por donde entran los carros para guardar y custodiar la camioneta blindada del titular del Ejecutivo en turno, llámese como se llame, por esas alturas estaba la policlínica de pensiones. Entonces, si usted trabajaba en un municipio lejano a Toluca, ¿cuánto le costaba venirse a atender? Es caro. Era más caro y mejor, como dirían en Zitácuaro, mejor voy con el doctor de Zitácuaro, Manuelito Ramos, el dueño de la farmacia Luis Pasteur, que aquí en Toluca era la Botica La Moderna, su equivalente. Saqué Zitácuaro con respecto a la Moderna. Pues salía más barato. La de los pelones. Así les decía. Esto que decía el licenciado Salgado, en lo tocante a lo del servicio médico, se acentúa más con la eliminación del llamado Seguro Popular. Perdón, ok, sí. ¿Qué pasa con la eliminación del Seguro Popular? Pues medio mundo corrió, como dice acertadamente el licenciado Salgado, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos realmente vienen a absorber un papel que no les corresponde. Esto aumentó realmente de 4 años para acá. ¿Por qué? Porque medianamente la gente ya sabía cuál era el Seguro Popular, dónde lo brindaban, cómo lo brindaban. Al cambiar una denominación que ya lo conocemos actualmente, que lo que provocan es, mejor me voy con mi cuate, fulano de tal, le ayudé en su campaña, ya señaló el licenciado Salgado parte de cómo funciona esto, y ahí está el grave problema para el ICEBIM, que lo estamos viendo, y que es una institución que realmente conocemos. Y de alguna manera terminamos comentando lo deficitario. Cotiza el trabajador y da de alta a 1 por lo mismo que da de alta a 8. Este sería el panorama de todo lo que podríamos ir desarrollando en diferentes charlas de café, doctor, para orientar, porque ese es cuando usted me hizo el honor de invitar, yo con gusto acepté y aceptaré las veces que usted me invite, en atención a que esto sirve para ir orientando y creando una cultura, porque ¿qué les espera a las nuevas generaciones? Nosotros, como quiera, no es que ya vayamos de salida, ya estamos en otro plano, en otro escenario, pero todos los jóvenes, aquí los orientando y encauzando para que tengan esa cultura del trabajo y del retiro. Perfecto. Pues licenciado, muchísimas gracias. No sé si nos puede proporcionar un teléfono donde alguien quisiera consultarlo, si usted lo permite directamente, porque pues creo que es importante también que la gente pues, tenga en quien recargarse, ¿no? Con mucho gusto, doctor Luis Ángel. El teléfono que les brindaré es un teléfono de asesoría y de consulta. Yo no hago gestiones, yo no hago trámites, yo no soy gestor, yo no soy tramitador. Coloquialmente afuera de la Bombonera se llamaría, yo no soy coyote. ¿Sí? Yo asesoro técnicamente a quien me lo pide y me lo consulta. El teléfono es el 72 22 44 09 47. ¿Nos podría hacer favor de repetir su número telefónico? Con gusto, doctor. 72 22 44 07 49. Por si no lo tomaron, por última vez, por favor. 72 22 44 07 49. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y estamos emplazados para dentro de 8 días, si nos hace el honor nuevamente, y tú que nos hagas también el honor. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Con gusto estaremos. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención. Y pues ya saben, cualquier duda que tengan, diríjanse directamente ya sea al licenciado Martínez o
al licenciado Salgado. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga. Gracias, gracias por favor.